KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Con una gran escasez masiva de maestros en todo el estado, los legisladores en Santa Fe están priorizando el reclutamiento y la retención de educadores. Esta mañana, el proyecto que daría a los maestros un aumento del 7% superó su primer obstáculo. El proyecto de ley aprobó su primer comité unánime, pero algunos legisladores cuestionaron cómo se debe manejar los aumentos. My biggest concern with adjusting is I'm a huge supporter of local control. And in some areas, they may not need to pay as much for one area of teacher because they need to put that money into a harder to recruit area for teaching. El senador republicano Craig Brandt dice que apoya aumentar el salario de los maestros, pero no está seguro si el salario mínimo de un maestro debe ser ley. Él dice que exigir a un distrito que pague estos mínimos los obligaría a cambiar los financiamientos y podría reducir los bonos de reclutamiento, haciendo más difícil cumplir ciertos requisitos. Pero la senadora Mimi Stewart, patrocinadora del proyecto de ley 1 del Senado, dice que el financiamiento está ahí. And you have to remember that these districts, 89 districts, receive $900 million directly from the federal government through ARPA funds, that they didn't even have to come to us to ask how to use it. We have no control over that. They can use that money for signing bonuses, for hard to staff, which I think they are. El senador Brandt argumentó que el financiamiento de ARPAs es solo una vez, diciendo que los distritos no pueden contar con eso a largo plazo. A pesar de esas preocupaciones, los legisladores del Comité de la Educación del Senado votaron por aprobar el proyecto de ley. Ahora se dirige al Comité de Finanzas del Senado. Si se aprueba, todos los maestros recibirán al menos un 7% de aumento. Eso significa que el pago inicial de los nuevos maestros sería cerca de $50,000. Los legisladores también están escuchando una propuesta que subiría los impuestos sobre los cigarrillos y los cigarrillos eléctricos. The reason this is so important is because by raising the tax, it's the number one and best way to deter youth smoking. El proyecto de la Casa 33 aumentaría el impuesto especial sobre algunos productos de tabaco. El impuesto de Nuevo México es de 10 centavos por cada cigarrillo regular vendido. El proyecto duplicaría eso a 20 centavos, estableciendo la tasa de Nuevo México más alta que la de los estados que nos rodean. Los cartuchos de cigarrillos electrónicos de un solo uso también aumentaría su impuesto a una tasa más alta. Los que están en contra del proyecto de ley dicen que el tema importante es de los que usan y son menores de edad, pero ahora ha aumentado la edad mínima para comprar productos de tabaco. La policía está investigando otro tiroteo. Dicen que una persona fue dejada en un hospital del área con lo que describen unas lesiones de balas graves. Dicen que el tiroteo ocurrió en algún lugar del área de Albuquerque, pero no están diciendo específicamente dónde. Todavía no han identificado a la víctima. Los nuevos mexicanos podrían recibir más dinero por ser parte del jurado. El senador demócrata Bill Souls de Las Cruces ha patrocinado un proyecto de ley que aumentaría la compensación de los jurados al 150% del salario mínimo del estado. Ahora mismo los jurados reciben entre 7 a 50 por hora. Los jurados que deben recorrer más de 40 millas para llegar al tribunal también recibirán la misma tarifa por milla que los funcionarios y empleados públicos. El proyecto está actualmente en comisión. Algunos comisionadores del condado dicen que millones de las adiciones propuestas para Alvarado Square sería una pérdida de dinero. El condado de Bernalillo acaba de trasladar su cuartel general a la Plaza Alvarado el verano pasado.
Ahora el condado quiere construir un nuevo logotipo, ventanas a prueba de balas y una clínica de salud ampliada, pero todo esto a un precio de más de $4 millones. Una de las propuestas que requiere más de $3,000 para pintar un sello del condado de 38 pies al lado del edificio, pero hay muchos que no están de acuerdo con estos cambios durante una reunión de anoche. The tune of over $331,000. So, you know, I question if that's the wisest use of our money at this time. Otra propuesta pide millones para reemplazar las ventanas originales existentes en el edificio, después de que algunas de las ventanas del edificio fueron baleadas en el caso de vandalismo. Los comisionados volverán a considerar la propuesta en su próxima reunión. Docenas de empresas tecnológicas reciben $3,5 millones del Estado para entrenamiento de formación profesional. El Departamento de Desarrollo Económico dice que la financiación ayudará a apoyar 183 aprendizajes y 2 pasantes. Los negocios que obtienen el dinero están mayormente en el área de Albuquerque. Entre ellos se encuentran una fabricante de vidrio, una empresa robótica y Boeing, la empresa aeroespacial más grande del mundo. Los funcionarios estatales dicen que todos ofrecen puestos con salarios altos en Nuevo México. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:16 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.